Gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. George, bienvenido a Canal 24 Horas, a TVN. Muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, mira, la primera pregunta, George, tiene relación con cómo se van a organizar, obviamente, en el comercio, en el caso de la Cámara de Comercio de Santiago, cómo se están organizando entre las diferentes ramas, entre los grandes del comercio, sobre todo, que van a tener que coordinar hartas medidas a contar de mañana a las 22 horas. Bueno, en realidad la noticia es bastante reciente. No existe total claridad sobre las condiciones de desplazamiento, los protocolos, los permisos para que la gente concurra a los lugares de compra. Entendemos que va a ser básicamente alimentación, supermercado, farmacia, que es más o menos lo que ya se estaba viendo. Es decir, estábamos en una situación en la que teníamos restricciones que cada vez iban aumentando, cierres de hecho voluntarios en muchos casos, y por lo tanto básicamente esa es la infraestructura que estaba quedando en funcionamiento. Y bueno, la estrategia que se tome yo creo que se está desplegando en este momento, pero en general las empresas yo creo que están preparadas, a lo menos lo que tiene que ver con las tiendas físicas, para llegar a un punto como el que estamos viendo hoy día. George, ¿cuál ha sido la afectación en términos de ventas, aunque todavía no es muy preliminar para hablar del cierre de marzo, porque todavía quedan 6 días, pero ¿cuál es la afectación que ustedes han visto, por lo menos los números preliminares desde la Cámara de Comercio de Santiago, el impacto en las ventas del tema del coronavirus en el comercio? Bueno, hay segmentos tremendamente afectados y por lo tanto vemos tasas de variación todavía en forma, por supuesto, preliminar. ¿Cuáles son los más afectados respecto a otros, por ejemplo? Bueno, todo lo que es bien durable, que no esté relacionado con equipamiento de hogar desde el punto de vista de lo que es el teletrabajo o dispositivos de entretenimiento. Ya. Básicamente, bueno, y los semidurables, vestuario, calzado, yo diría que es la categoría más afectada en este momento. Y cierto tipo de durables, evidentemente, como automóviles, durables de alto valor relativo y que no tienen que ver, como te digo, con el equipamiento y la conectividad que se requiere desde el hogar para poder trabajar a distancia, sobre todo, que es donde se ha visto un aumento de demanda importante, y dado que están cerrados las tiendas físicas que proveen ese tipo de bienes en general, el comercio electrónico ha sido el canal hacia el cual se ha volcado básicamente esa demanda desde que hay un aumento en la cantidad de personas que están trabajando desde su casa, y los estudiantes además que están siguiendo sus clases a través de modalidades e-learning, que es básicamente toda la educación básica, media y superior. Justamente estaba revisando números que tienen que ver con la venta online de supermercados, una venta online que antes era, por lo menos lo que tiene que ver con supermercados bien segmentado en el sector oriente, pero hemos visto que prácticamente en 12, 13, 14 comunas de la capital ha aumentado, casi se ha triplicado la venta online a través de internet, de las compras del supermercado, de las compras semanales, de las compras, quizás ya poco hacen la compra mensual, pero sobre todo las compras para algunos días. Esto ya es una costumbre que llegó para quedarse, ¿tú crees, de aquí en más, después de esta contingencia que para muchos está recién comenzando, de comprar las compras del supermercado a través de internet? Yo creo que durante este proceso, y sobre todo ahora que vienen los días más difíciles desde el punto de vista el encierro de los hogares o la cuarentena, vamos a ver un incremento en la medida que se mantengan abiertos los canales de distribución. Ahí es importante pensar que no solamente basta que estén abiertas las tiendas online, sino que además se requiere que hacia atrás haya una logística capaz de soportar ese proceso. Nuestra expectativa y lo que estamos solicitando es que se mantengan las cadenas de aprovisionamiento para hogares en el consumo. Y en la medida en que eso ocurra, efectivamente el comercio electrónico, como ha estado pasando durante los últimos 7 días, va a ir tomando una posición más fuerte, se va a hacer más importante en los hábitos de venta de las tiendas y en los hábitos de compra de los consumidores. Y eso, una vez que pase la emergencia, probablemente nos va a dejar en una situación en la que vamos a tener una mayor penetración de este tipo de compra y transacciones. ¿Y está lo suficientemente robusta, perdón, George, la logística desde el supermercado, la tienda, hacia el comprador, hacia el cliente? ¿Está lo suficientemente robusta? Uno ha visto, uno ha tratado de comprar los últimos días y te dicen ya, quizás para mañana, para pasado mañana, incluso en este momento no podemos atenderlo. Sí, bueno, esa logística evidentemente que está,
la logística no es tan elástica como otros componentes del comercio electrónico, como la tecnología, por ejemplo. La logística dispone de una capacidad de transporte determinada, y aumentarla requiere inversiones, requiere un proceso de planificación. Más allá de que en el corto plazo se puede recurrir a otros medios de transporte que probablemente hoy día están sin ocupación, ¿ah? Pero hay que pensar que la logística está preparada para el escenario pre-cuarentena, ¿ah? Por lo tanto, hoy día en que la demanda en algunas categorías sobre todo puede aumentar abruptamente, la logística sigue siendo la misma, y por lo tanto lo que se ha visto en estos primeros días, mientras se prepara para este nuevo flujo de compradores en el sector, en esta primera etapa los plazos se van alargando en términos de las promesas que son capaces de cumplir efectivamente los operadores logísticos hoy en día con la capacidad que está instalada. George, estamos conversando con George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. Otro elemento que preocupa harto es el empleo, sobre todo en un sector que da tanto trabajo como es el comercio. Incluso algunos han calculado que se podrían poner en peligro, se podrían perder del orden de, en los próximos meses, que esto continúa, dure hasta, no sé, septiembre, hasta 500.000 de empleos en el sector. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la verdad es que los eventos son demasiado recientes. Es muy probable que haya pérdida de trabajo, yo creo, a través de toda la economía. Hay que estar preparado para eso, y yo creo que en esa línea van estas medidas iniciales que ha informado el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, en el sentido de ayudar a evitar que este proceso tan duro no se transforme y no se convierta en un desempleo como ocurriría en tiempos normales, ¿ah? Ante la baja en actividad, ¿ah? Sí. Y por lo tanto los mecanismos de resguardo para que las empresas puedan, por ejemplo, suspender los contratos de trabajo y que los trabajadores puedan acceder a los ingresos provenientes del seguro de cesantía, es una medida que evidentemente puede amortiguar un fenómeno que podría ser bastante peligroso desde el punto de vista de la situación del empleo en general, ¿ah? Es un escenario complejo. Hay que pensar que cuando una persona pierde su trabajo en los tiempos actuales, ya no es tan fácil reubicarse en cuenta propia, porque el cuenta propia requiere que yo pueda estar desplegado probablemente a través de la ciudad, ejerciendo labores como, por ejemplo, entregando última milla de comercio electrónico, haciendo transporte de personas, arrendando propiedades, etcétera. Entonces, ya no es tan fácil como ocurrió en los meses anteriores tratar de amortiguar por esa vía, y por lo tanto sí, hay que estar preparados. Uno, para evitar mortalidad de empresas, sobre todo las más pequeñas. Hay un porcentaje importante de pequeñas empresas que están amenazadas hoy día desde el punto de vista de la viabilidad de su negocio. Y dos, proteger evidentemente las fuentes de trabajo. Sí, tú lo comentabas justamente, y estamos en medio de un proceso desde automatización laboral, de varios procesos que está sufriendo el comercio, lo hemos visto, lo vimos en noticias durante todo el año, lo conversamos en otras instancias, George, pero ¿se abre algún tipo de oportunidad? Uno dice, a ver, quizás acá, de aquí en más, quizás cuando pase esta coyuntura, se establece que el comercio online va a ir ganando terreno como nunca en la historia, quizás en el tema del delivery, en el mismo despacho, en el trabajo logístico, se van a ir generando trabajos en el sector del comercio, esos empleos que se perdieron quizás en la sala de venta del supermercado, en la sala de venta del retail, se generan quizás también en la logística de las mismas empresas. Sí, los modelos transaccionales son capaces de automatizarse, los modelos logísticos también, pero hay una parte de ese proceso logístico que es intensiva en mano de obra, y evidentemente el traslado de los bienes, la última milla, que es desde los centros de distribución hasta los domicilios, requiere mano de obra en forma masiva. Por lo tanto, efectivamente se ha ido viendo un traspaso desde las tiendas físicas hacia particularmente la logística, ¿ah? Yo creo que el gran desafío, y algo que nos va a dejar de alguna forma esta crisis, es que va a aumentar la automatización efectivamente, pero la contrapartida de eso tiene que ser la creación de puestos de trabajo de mayor valor agregado. Es decir, lo que es automatizable se tiene que transformar en funciones que requieran mayor especialización, que tengan mayor valor agregado y que por lo tanto mejoren
no solamente la eficiencia de la gestión productiva y de distribución, sino que además la calidad de vida de esos trabajadores. George Leber, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas, con Televisión Nacional de Chile. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. Seguimos revisando información.